Nutrición Animal Sostenible en la UNAD con sede en Chiquinquirá, Boyacá, donde estoy viendo la materia Teoría General de Sistemas. El tema que elegí para esta segunda fase fue sobre el reduccionismo, antirreduccionismo y el papel de los enfoques y métodos generales del conocimiento científico por los siguientes autores: Víctor Patricio Díaz Narváez, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de Diseño Experimental, Universidad de La Serena, Chile, y doctora Arelis Calzadilla Núñez, médico cirujano, Departamento de Salud, Coquimbo, Chile. Primero que todo, debemos tener claro acerca de los conceptos de reduccionismo y antirreduccionismo. Se va a hacer una explicación acerca de ello así. El reduccionismo es una estrategia para resolver problemas científicos, lo cual ha sido muy criticado, o mejor dicho, en otras palabras, atacado por el holismo, doctrina cuyo postulado central es que el todo no es nada, más la suma de sus partes constituyentes. Lo que entendemos que la holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo por separado. En este caso, si la sinergia, que significa unión de energías o conceptualmente multiplicación de energías, algo más se agrega a las estructuras complejas que no puede predecirse a partir de la suma de la totalidad de las propiedades de cada uno de sus componentes aislados. El problema fundamental que se plantea ante el reduccionismo no es la cuestión de la existencia de la especificidad cualitativa de las formaciones materiales más complejas, sino la cuestión del carácter de esta especificidad como tal. Esta especificidad es premisa inicial tanto del reduccionismo como del antirreduccionismo. Sobre esta base es posible señalar que el carácter de esta especificidad es algo primario, inicial, no deducible de ninguna parte, es decir, antirreduccionismo, o la misma puede ser explicada, reducida a niveles inferiores y más fundamentales a la vez, de tal modo que sea posible la deducción teórica de sus niveles más complejos. También el reduccionismo plantea que la especificidad cualitativa de los sistemas complejos debe entenderse simplemente como un producto de la complicación regular de las formaciones menos complejas, como el resultado del proceso dialéctico de la transición de los cambios cuantitativos en cualitativos. Es posible encontrar conceptualización simplista del mecanicismo, el cual consiste en cómo una tentativa de explicar las regularidades específicas de las formas más complejas del movimiento sobre la base de las más simples. Tal conceptualización se toma por reducción, por negación de la especificidad. Ejemplo,
Cuando una estructura biológica se examina en forma exhaustiva, sus propiedades funcionales pueden caer en uno de dos grupos, en aquellas que son deducibles a partir de las características de cada uno de sus componentes elementales, que se conocen como resultantes, y las otras que surgen de manera no previsible y pertenecen por completo al nivel de organización biológica, que se denominan emergentes, y son estas propiedades emergentes las que esgrimen los holistas para atacar directamente a los reduccionistas, argumentando con toda razón que al analizar una estructura biológica compleja la excluyen, por lo que resulta grotescamente incompleto. Un ejemplo muy claro es la existencia de la mente, que desde luego no puede predecirse ni por el estudio más exhaustivo de las células, de los organelos subcelulares, de las moléculas y de los átomos que constituyen el cerebro. La investigación biológica debería conducirse nada más al nivel molecular que a las leyes de la biología. Pueden deducirse en última instancia a las leyes de la física, y que las propiedades de los organismos vivos son nada más la suma de las propiedades de sus componentes. De la misma manera, el holista inveterado, que apoya a los postulados opuestos y por lo tanto casi siempre cae en el vitalismo. Como síntesis, reduccionistas se puede expresar como la negación de la especificidad cualitativa de la forma superior del movimiento, es decir, sistemas complejos, altamente complejos, o la reducción de la forma superior del movimiento a la inferior. Por otra parte, antirreduccionistas indican la hiperbolización de la especificidad cualitativa de la forma superior del movimiento, es decir, los sistemas más complejos, o sea, su aislamiento de los correspondientes formas superiores del movimiento, unos sistemas menos complejos que se constituyen en elementos de un sistema más complejo. Estas posiciones llevan a que los científicos, en la solución de los problemas, concluyan que el conocimiento tiene solo dos fuentes posibles. Una primera sería las leyes que surgen de la naturaleza de un sistema concreto, como la física, la química, entre otros. Un segundo aspecto serían las leyes que surgen de la naturaleza de los sistemas complejos, como objetos complejos de la investigación, por ejemplo, la vida, y que no pueden obtenerse de las leyes descubiertas en sistemas concretos que se corresponden con movimientos de la naturaleza de orden inferior. El problema que surge entonces es conocer cuál será el papel que cumple aquellas investigaciones que se pretenden realizar utilizando enfoques y métodos científicos generales e integradores de la ciencia. Según expresa Bassenot 1989, reduccionismo y antirreduccionismo, el problema fundamental que se plantea ante reduccionismo no es la cuestión de la existencia de la especificidad cualitativa de las formaciones materiales más complejas, sino la cuestión del carácter de esta especificidad. El reconocimiento de esta especificidad es premisa inicial
tanto del reduccionismo como del antirreduccionismo. Sobre esta base es posible señalar que el carácter de esta especificidad es algo primario, inicial, no deducible de ninguna parte. Antirreduccionismo o la misma puede ser explicada reducida a niveles inferiores y más fundamental a la vez, de tal modo que sea posible la deducción teórica de los niveles más complejos. También el reduccionismo plantea que la especificidad cualitativa de los sistemas complejos debe entenderse simplemente como producto de la complicación regular de las formaciones menos complejas como el resultado del proceso dialéctico de la transición de los cambios cuantitativos en cualitativos, y no se debe interpretar bajo la introducción arbitraria de la comparación superficial de una esfera de materias con relación a otras. Espero, compañeros y doctor Gonzalo, que este trabajo haya sido de su agrado para todos ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga.